Vamos a seguir un poco con esta articulación, ¿sí? Entre literatura y cinematografía, ¿verdad, Jessy? Sí, yo les quería hablar de eso, de esta idea que siempre es como controvertida, que se empieza a decir que es mejor el libro o la película, ¿no? Ya que estuvimos ahí con Igor, que es del cine, bueno, metámoslo un poco en ese tema de por qué esa necesidad de decir qué es mejor, el libro o la película. Son lenguajes totalmente diferentes. Sí puede ser que en el cine se haga una adaptación de una obra literaria, pero es eso, es una adaptación. Como adaptación va a tener su propia mirada, su propio recorte. Puede ser que, no sé, se basa en un personaje y justo nosotros cuando leímos el libro, ese personaje lo pasamos por alto, no nos gustó tanto. Entonces, me parece que hay que como desmitificar esta idea del libro o la película. No necesariamente son enemigos y muchas veces se complementan las miradas. Yo en particular voy a hablar de Mujercitas, que para las personas de mi edad, y quizás de antes también, que ha sido un libro de nuestra infancia, no sé, de chica yo lo habré leído, no sé, como unas 20 veces. Pero yo había algo que no me gustaba, del final de Mujercitas a mí no me convencía. Y yo me inventaba finales, ¿no? Y en 2019 salió la película de Greten, hoy se me fue el nombre, la película de esta chica que se llama Greta, no Greta, Greta Gerwig, y ella hace una relectura de Mujercitas. Y es como que te amiga con la situación, porque habla de cómo la autora Luisa María Alcott estaba en un mundo machista y ella tenía que escribir ese tipo de novelas que terminaran sí o sí con la protagonista o casada o muerta, no había otra opción. Esas eran las opciones. Un tanto extremo. Claro. Para tener éxito y para seguir siendo publicada. Entonces, Greta con su película lo que hace es una mezcla entre la vida de la autora y el propio libro de Mujercitas, y desde esa mirada reconforta totalmente con cómo fue la vida de la autora y por qué hizo lo que hizo, y igualmente dejó un libro que está muy bueno, no tiene nada que ver con enseñanzas y cosas así, sino que es un libro muy interesante que habla de la rebeldía de una mujer que quería escribir en un mundo de hombres. Mirá. Bueno, esa es mi idea del cine. Yo les pregunto si tienen alguna película o algo que les guste relacionado a la literatura. Sí, es verdad, se plantea como un versus, ¿no? Sí. Me encantó, perdón, ¿no? Me encantó lo que decís, porque yo también leí muchísimo Mujercitas, con lo cual Mujercitas es un clásico de la literatura, sin dudas. Y lo que decís de la peli a mí me encantó, porque en realidad justamente da cuenta de esto que decís, que no se podía publicar siendo mujer, ni más ni menos. Entonces, para poder acceder a eso, y había que ceder, justamente. Y no es sencillo nunca, ¿no? Así que me encantó que traigas a Mujercitas. Y, y en el teatro pasa igual, chicos, porque yo recuerdo una anécdota breve, voy a hacer, pero bueno, de un dramaturgo de acá, muy prolífico en sus obras y demás, y un grupo de acá muy bueno de teatro la lleva, y él fue el estreno. Se levantó antes de que termine, ofuscadísimo, y dijo que para él era horrendo lo que habían hecho con su obra. Y a la gente, al público le encantó. O sea que bueno, por ahí lo que decís, Jessy, me parece muy oportuno. Cuando se toma un texto y se lo lleva a Claro. otro lenguaje, como es el cine, obviamente aparecen otras cosas, sin dudas. Y la minuciosidad de una novela no la podés meter tampoco en una hora de una película, una hora y media. Así que me parece genial lo que El trajiste. paralelismo. Sí. Dani, ¿vas a decir algo? Sí, no, varias cosas. Me encanta el tema que propone Jessy, porque se me ocurren muchas cosas. Una, que no solamente está libro versus peli, sino que está libro versus peli y serie, Sí. ¿no? Porque en relación a lo que decía Sil también, si se quiere hacer un formato audiovisual más largo, también se puede hacer en serie, ¿no? Para mí, sin pensar en contras ni en contrarios, creo que puede ayudar la peli a entender a veces algunas cosas de los libros que no sé si les pasa, pero como escritores hay veces que uno quiere dejar cosas para que el lector los saque, ¿no? Como darle ese trabajito al lector, y a veces que el lector lo saca o no, y queda a veces ahí medio en el aire alguna conclusión o algo de la historia, y a veces la película, por el formato que tiene, te lo muestra directamente y uno puede entender. Me hace acordar el otro día, vi Distancia de Rescate, la peli, porque había leído el libro, y había cosas que dije, entonces esto es así. Porque el libro es como que te deja cosas medio inconclusas, ¿no? Y la peli está todo literal, ¿no? Creo que Samantha Joplin estuvo ahí Sí, en por ¿no? eso La estuvo filmación, metida. Sí. metió mano. Sí.
Y también pasa que hay un montón de libros que los leí y dije, ay, quiero que haga una peli de esto. Sí. 100 años de soledad también pasó, ¿no? Con la serie. Sí, Sí. Hubo una controversia ahí, ¿no? Respecto. no la vieron? terminé. Mm. ¿No la terminaste? No la terminé la serie. Ujú. Igual sí hay Bueno. algo que no me convenció, que es el narrador. O sea, la voz del narrador no me convencía. O sea, Ujú. capaz sí eran solo imágenes sin un narrador que llevara el hilo. Ujú. Pero bueno, eso me pasó a mí. Y hay un escritor muy conocido argentino, Guillermo Martínez, que es bahiense además, que está en la peli Crímenes de Oxford, Ujú. y bueno, y Ah. el libro Crímenes Perfectos. Ah. Y hay variaciones, por más que a él le preguntaron algunas cosas, pero hay cosas que él dice que no están directamente en su libro. Sí están en otra que hizo acá en Argentina, que yo no la vi, que se llama El Hijo, que creo que está, chicos, en las plataformas para ver. Y bueno, Sí. ahí Guillermo Martínez sí puedo dialogar con el director, con los actores y demás. Qué lástima que no está Igor, porque se me ocurre El secreto de sus Ujú. ojos, Ah, que sí. fue de libro a peli y de peli a adaptación. Y la adaptación creo que pasó algo parecido a lo que vos decís, que ¿quién había sido el escritor? Sacheri. Sacheri. Pero también había, no sé quién le vio la van premier de los más yankee, digamos, la película, la versión más yankee, también se reenojó, como diciendo, no Claro. tiene nada Bueno, que ahí ver hablamos con... un poco, como decía Igor, de la idiosincrasia del lugar, Ujú. porque como una adaptación argentina del libro es de una forma y una yankee es totalmente de otra, ¿no? Totalmente, Sí. radicalmente distinta. Sí, además, bueno, toda la cuestión del fútbol, que Claro. en la trama tiene mucho que ver, ¿no? Que así, bueno, no vamos a spoilear.